En nuestra saga de muchos videos que haremos por la costa pacífica panameña, visitamos un lugar que, si lo ves actualmente, es un potencial turístico en crecimiento, con hermosas playas paradisíacas y un clima envidiable, que personas de todo el mundo están invirtiendo para hacer su retiro dorado y vivir frente al mar con todas las comodidades, o también hacer turismo. Y no es solo un pueblo de pescadores y de gente amable que disfruta su día a día, sino que también este lugar tiene mucha historia que al investigar me sorprendió gratamente. Este es Nueva Gorgona, sean todos bienvenidos. Hola a todos y gracias por acompañarnos a esta nueva aventura por las rutas del Pacífico panameño, que en esta ocasión atravesaremos la ciudad capital desde el corredor marino desde la zona de Costa del Este, con unas vistas del océano bellísimas y un puente que pasa por encima del mar, el cual podrías apreciar al frente los imponentes rascacielos a la que le llaman la Dubái latinoamericana, por lo moderna y pujante que es la ciudad de Panamá. Que hoy, por ser domingo, no hay casi tráfico y en solo minutos pasas todas las avenidas y sales de la ciudad por la vía interamericana que te lleva a Panamá Oeste, que va vía hacia nuestro destino, que son las playas de Nueva Gorgona. Si en tu caso decides irte en bus, puedes tomar un transporte en el terminal de Albrook y por solo $3.50 puedes llegar al cruce hacia la izquierda y le dices al conductor del bus que te dejen toda la entrada de Nueva Gorgona. Y desde allí puedes contratar un taxi que te lleva a los lugares de interés o las playas por no más de $1.50. Lo primero que nos llama la atención al adentrarnos hacia las playas de Nueva Gorgona es ver la población local y sus actividades cotidianas, que poco a poco con el progreso del turismo les ha favorecido con fuentes de trabajo y mejorando su calidad de vida, cosa que es muy positiva para estas comunidades. Y que a su vez las construcciones de proyectos inmobiliarios para panameños que deseen invertir en casas y apartamentos de playa, como también extranjeros que deseen jubilarse e invertir en este lugar. Panamá es bien conocido como uno de los sitios de los mejores del mundo para disfrutar de una jubilación dorada para gente de todo el mundo, por múltiples razones. Es una de las naciones más seguras de la región, para extranjeros y para panameños por supuesto, y está libre de catástrofes naturales como terremotos y huracanes, que pueden afectar a otras partes de la región. El sistema de salud de alta calidad y bajo costo, asequible y es especialmente atractivo para jubilados. Además de todo lo positivo que se dice de Panamá, es que también posee uno de los mejores programas de jubilación alrededor del mundo para jubilados internacionales. El programa de pensiones de Panamá provee excelentes beneficios. Actualmente en Nueva Gorgona hay una variedad de ofertas de actividades de playa, como alquiler de cuatrimotos, motos acuáticas o para los más osados encontrarás en este lugar un paraíso del surf, como kayak, kitesurfing, entre otros, para disfrutar con tus amigos, pareja o familiares. Como también encontrarás estos proyectos de muy alto nivel como apartamentos de playa con vista al mar, una oferta gastronómica muy buena que les mostraremos más adelante, ya que fuimos al restaurante Brisas del Mar en el Royal Palm Gorgona Beach, el cual unas amistades nos recomendaron este restaurante que sirve una comida de mar muy buena. También nos pareció un lugar muy cómodo y agradable para disfrutar, tiene varias piscinas, todas las amenidades de un resort de lujo. Como también puedes alquilar estos apartamentos por días y pasar tus vacaciones soñadas. Les dejaremos el link abajo en la descripción para que si desean hacer reservaciones en este lugar. De verdad que estos ambientes de playa te invitan a relajarte y disfrutar del paisaje, ya que nos hizo un día fenomenal. Y que aparte de este lugar, al lado de Playa Gorgona, también conseguirás la Playa Malibú, que iremos más tarde. Y Nueva Gorgona, que como les mencioné, es el nombre que observarás en la entrada del pueblo que conduce a ambas playas.
Aparte de este restaurante, le vamos a mencionar algunas otras alternativas tanto en Nueva Gorgona como a solo minutos en la famosa playa de Coronado, por su cercanía, ya que todos estos lugares los hemos visitado y son muy buenos. Como por ejemplo, Picasso Bar y Restaurante, Las Bóvedas Restaurante Bar, la cervecería artesanal Gold Coast, el Rincón del Chef, el restaurante Big Lobster, que puedes degustar una langosta del tamaño que tú decidas. Las Bóvedas Restaurante Fusión, que es comida caribeña y comida internacional. Y qué decir del restaurante italiano Luna Rosa, que lo invitamos a ver el video de Coronado en nuestro canal Natural Explorer, el cual fuimos y lo visitamos. Y por último, La Ruina Restaurante Bar, que es aquí en Nueva Gorgona, que más adelante se lo mostraremos en este video, que su comida es de muy buena calidad y tiene una historia muy interesante, que data de la época de los americanos y la construcción del canal. Abajo en la descripción les dejaré toda la lista de estos restaurantes que acabo de mencionar. El pueblo de Gorgona original quedaba a orillas del río Chagres y fue inundado con las aguas del lago Gatún para la construcción del Canal de Panamá. Posteriormente a ello se fundó el nuevo poblado que llevaría el nombre de Nueva Gorgona, que más adelante le contaré más sobre esa interesante historia. Como les comenté anteriormente, una excelente recomendación que les quiero dar es que si vienen a Gorgona no deben perderse el venir a este famoso lugar llamado La Ruina, The Ruins, el cual es un restaurante y bar histórico en Gorgona. Esta antigua taberna es un gran edificio de 2 plantas y tiene varias cubiertas y full de banderas de todos los países en su cielo raso. El tema del edificio es definitivamente la vieja Gorgona, el cual sus propietarios, el señor Frank y su esposa Dilcia Marcheski, tienen más de 100 fotografías del pueblo de Gorgona, que data de hace más de 80 años. Estos cuadros se colocan en las paredes de la taberna y crean una sensación del casco antiguo y de la gente que vivía en esa época, el cual el señor Frank, propietario del restaurante, es un apasionado de la historia como nosotros. Se acercó a contarnos mucho sobre la historia de cómo fue construido este lugar desde la época de los americanos y la construcción del Canal de Panamá. En nuestro caso pedimos un pique de marisco de $11 perfecto para 2 personas, con patacones, que fue una delicia, perfecto para los amantes de la comida de mar. Pero hay algo para todos, también hay pescado, bistec, pollo, cerdo, pasta, hamburguesas y sándwiches. Y después de comer, el señor Frank nos contó de las ruinas y su historia. Y eso fue la última vez, o en 40, que los americanos estaban aquí en Nueva Gorgona. Que los viejos de Gorgona, los más viejos, como 80, 90, ellos recuerdan que había americanos en ese edificio. Después de escuchar al señor Frank hablar de esto y veo estos lugares que tienen tanta historia antigua, que aquí en este restaurante, mientras estoy comiéndome esta deliciosa comida, pienso que aquí ocurrieron eventos históricos que marcaron el futuro de una nación como Panamá, y muchas personas olvidadas en el tiempo que seguro fueron héroes que lucharon para que hoy día este país sea tan pujante y moderno como es hoy día. Así que hoy estamos llamados a no olvidar estas historias perdidas en el tiempo, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y no perder nuestras raíces, y darle las gracias a estos antiguos pobladores de estas tierras, sea cual sea su nacionalidad, y darles un tributo y reconocimiento. Algo importante que cabe mencionar es que a pesar de que vean edificios muy lujosos y casas de playa, condominios, todas las playas de Nueva Gorgona son públicas y por lo tanto cualquiera de nosotros podemos disfrutarla así no estén hospedados en estos lugares. Así que pueden llevar su comida de su casa, pasar un día completo en familia por muy bajo costo y bañarse en sus cálidas aguas del Océano Pacífico. Y pueden escoger varios puntos donde hay estacionamientos que le pagas una propina al señor que cuida tu auto. Eso sí, como recomendación, tengan cuidado con las corrientes marinas como la resaca, que en ciertas temporadas es bastante fuerte, para evitar alguna situación de riesgo para los bañistas. Y por supuesto, no dejen basura en las playas, métanlo en una bolsa y llévensela, bótenla en los recipientes de basura asignados para mantener estos lugares limpios sin contaminación. Amen su país, ya que este lugar es de todos. En nuestro último recorrido en Playa Gorgona y Playa Malibú pudimos tener el privilegio de visitar un proyecto inmobiliario de alto nivel llamado Ocean Waves,
que quisiéramos compartírselo, por si desean invertir en este paradisíaco lugar, ya que Ocean Waves es un exclusivo condominio tipo resort frente al mar acá en Playa Gorgona. Su estratégica ubicación le permitirá disfrutar de relajantes momentos de playa, una piscina tipo Infinity y sin estar lejos de los principales centros urbanos, donde encontrarás también supermercados, colegios, clínicas, clubes deportivos y restaurantes, como los de Coronado, que está a solo minutos de acá, el cual te permitirá disfrutar de la belleza natural del entorno que solo estando escuchando el sonido del mar y sus olas te invita a relajarte en un ambiente súper acogedor. Como dato relevante, este bellísimo proyecto lo creó la prestigiosa constructora Pacific Hills, que ha hecho innumerables desarrollos en Panamá, que acá en Ocean Waves puedes encontrar apartamentos con unas vistas bellísimas al océano y a la piscina, como este de 82 metros cuadrados con una recámara, con un balcón grande perfecto para mudarte acá, o que sea tu apartamento de playa para escaparte todos los fines de semana del estrés de la ciudad. Que según su lista de precio, este apartamento vale $199.900. Y también vimos esta segunda opción de un apartamento de 2 recámaras de 115 metros cuadrados que tiene baño en la habitación principal, baño secundario con ducha para la segunda recámara, una amplia cocina con sobres de granito negro y también un balcón grande que va desde la sala hasta la habitación principal. Este apartamento tiene un precio de lista de $276.000. Y bueno, como siempre, dándole las gracias a todos los que ven nuestros viajes, ya que estaremos mostrándoles muchos videos más de aventuras y lugares para que puedan conocer más de estos maravillosos paraísos, que a veces no todo el mundo conoce y vale la pena documentarlos. No olviden darles un like, le agradecemos compartir estos videos a sus familiares y amigos, suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda un montón para seguir esforzándonos para llevarles a ustedes estos lugares tan hermosos de Panamá. Hasta un próximo video.